las pinturas más famosas de Félix Vallotton. En este video veremos las obras más famosas de Vallotton, el artista suizo del movimiento postimpresionista más famoso de toda la historia del arte. Nubes. Obra de arte de Félix Vallotton del año 1894. Vallotton realiza este grabado en madera, una xilografía, demostrando que era todo un experto en esta técnica. Asociado con el grupo postimpresionista francés Les Nabis, Félix Vallotton comenzó su carrera como pintor, pero con el tiempo fue evidente que sus grabados eran igual de buenos que sus pinturas. Influenciado por las obras de Durero y Holbein, además de por los grabados japoneses ukiyo-e, al bueno de Félix le gustaba el aspecto tosco y contrastado de la xilografía en blanco y negro. Con esta sobriedad visual que proporcionan estos dos simples colores, el artista consigue mezclar la simpleza estética con la complejidad estructural de unas nubes que se arremolinan en el cielo. La luna menguante se deja ver también por ahí, amplificando lo poético de esta obra. A Vallotton le gustaba eso de las nubes y los cielos, y las lunas y los soles. Abundan los paisajes del autor en los que solo se ven estos elementos, y no aparece ni una sola figura humana. Era habitual que el protagonismo residiera simplemente en el paisaje, mostrado de forma sencilla y a la vez compleja. Porque, quien alguna vez dibujara algo tan sencillo como una nube, sabe muy bien lo difícil que es. Cena a la luz de la lámpara. Obra de arte de Félix Vallotton del año 1899. Presidida por un autorretrato del artista de espaldas en negro macizo, la familia cena alrededor de una mesa. Una escena digna de un cuadro, pese a lo que muchos opinaron en esa época. Su esposa y sus hijastros dan a entender que a lo mejor el pintor se aburría un poco. El hijo mayor incluso bosteza. A lo mejor Vallotton echaba de menos su anterior vida bohemia parisina antes de casarse con la viuda millonaria portuguesa, pero gracias a ello pudo dedicarse en exclusiva a su arte y no pasar hambre como muchos de sus compañeros nabis. El silencio domina la escena. Las tinieblas rodean la habitación. Menos mal que se descubrió recientemente la electricidad. La luz de la lámpara ilumina a los comensales y destaca el mantel blanco con bandas rojas. Dibujado en la lámpara, corre un gato negro, símbolo de vaya usted a saber qué. La crítica achacó a Vallotton sus personajes inertes, sus escenas de interior, pintadas por un policía, como pintadas por un forense más que por un artista con sentimientos, pero sus colegas decían que el suizo tenía fuego bajo el hielo, y solo se necesita derretir un poco la escarcha con la mirada para encontrar las emociones que hacen del arte lo que es. Mujer durmiendo. Obra de arte de Félix Vallotton del año 1899. El postimpresionista Vallotton realiza una obra que casi podríamos calificar de realismo mágico. Una mujer durmiendo entre campos de color. Por un lado tenemos el estampado azul de la pared, después una manta de cuadros gris, blanca y negra, y la colcha de la cama con tonos cálidos rojizos y amarillos. Son esos planos cromáticos los que nos dan unas coordenadas del espacio donde estamos. Vallotton admiraba el arte de Gauguin, que también solía utilizar el color con ese objetivo, además, por supuesto, de con fines simbolistas. El artista consigue así evocar un sueño plácido además de conseguir una composición de calidad. Pero pese a su pericia como pintor, la crítica de la época fue despiadada con su arte. Decían que sus escenas de interior parecían pintadas por un policía. Sin embargo, la crítica no suele enterarse de cómo va a evolucionar la historia del arte. Fueron los artistas como Klimt, Rousseau o los primeros expresionistas los que vieron en Vallotton un maestro a seguir. La visita. Obra de arte de Félix Vallotton del año 1899. Dos amantes en un interior, tema que nuestro querido Vallotton desarrolló en obras anteriores. Son escenas casi eróticas, si no fuera por la ironía que subyace en el lienzo y que roza lo caricaturesco. Félix Vallotton es un artista maravilloso. Y eso que era suizo. Miembro de los Nabis, no encajó del todo en el grupo. Incluso le llamaban Le Navy étranger. Vallotton no era militante de nada,
no seguía dogmas ni normas artísticas. Si le apetecía usar el color de forma poco convencional como aquí, lo usaba. Si quería que la geometría enrareciera la perspectiva en sus lienzos, pues lo hacía. Era un individualista y quizás por ello no gozó de la fama de otros ilustres nabis como Bouhonard. Alejado de la tradición impresionista, Vallotton es claramente un vanguardista, enamorado por supuesto del grabado japonés. Un amor que podemos percibir en cuadros como esta visita. Algo en la forma de pintar nos hace pensar que esta pareja está haciendo algo clandestino. Además utiliza colores fríos, dando a entender que hay pasión, pero es una pasión fría, como una intriga más de la sociedad burguesa, una pareja en un interior doméstico. Hay habitaciones dentro de habitaciones, complejas profundidades tanto espaciales como conceptuales. Puesta de sol, cielo anaranjado. Obra de arte de Félix Vallotton del año 1910. Ya hablamos en varias ocasiones de unos cuantos óleos de paisajes de Félix Vallotton. Amamos a este hombre. Sus paisajes intensos, pero con colores simples y planos, observados en el exterior pero realizados en el taller, sus puntos de vista inusuales, su calidad sorprendentemente irregular, su perseverancia frente a críticas y flaqueos momentáneos, sus ínfulas literarias, el hecho de ser un extraño en su pandilla de artistas, en la que a veces no pudo encajar. A veces parece de esos artistas que cuanto más sabes de él, menos gusta. O quizás es al contrario, todo lo contrario. Y este hecho enigmático, ese misterio es uno de sus grandes encantos. Es el precio de la autenticidad, que choca por evidente en este artista de una sensibilidad prodigiosa. No es fácil rastrear sus miles de obras. Muchas de sus pinturas permanecen en manos privadas, y a menos que vayas a su Suiza natal, es poco probable que te encuentres con más de una pareja juntas. Atardecer bronce violeta. Obra de arte de Félix Vallotton del año 1911. Félix Vallotton, un postimpresionista ligado a los nabis que alrededor de los años 10 empezó a pintar coloridos y evocadores. Atardeceres como este, donde el expresionismo y el arte abstracto están a la vuelta de la esquina. Pasional y tímido a la vez. Muy solitario y a veces seductor. Melancólico a ratos, hasta que le desbordaba el ansia de vivir. Vallotton fue un artista y crítico de arte, que además escribió una excelente ficción autobiográfica en forma de novela, La vida asesina, la cual no sería publicada hasta después de su muerte y que recomendamos desde aquí. Su protagonista, historiador del arte, es una especie de psycho killer asocial y enamorado que probablemente miraba embobado atardeceres tan sublimes como este. Verdun. Obra de arte de Félix Vallotton del año 1917. ¿Cómo sacar belleza de un baño de sangre y lodo? ¿Cómo sacarla de unas tierras devastadas por las bombas? ¿Cómo sacarla de nubes de gas venenoso? La respuesta es un artista. Un artista es el encargado de sacar la belleza de las cosas, aunque sean tan horribles como la batalla más sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial. Mejor si es uno de la talla de Félix Vallotton. En Verdun la artillería alemana intentó desangrar a la infantería francesa a base de continuos bombardeos. Al final Francia resistió, pero el coste fue excesivo, casi 1 millón de muertos en 303 días. Vallotton representa esta parte del conflicto con recursos cubistas. El artista pinta las fuerzas, en vez de las consecuencias de la batalla, que era lo habitual. Pinta la misma batalla en desarrollo, un paisaje de guerra donde las fuerzas opuestas se enfrentan. Con este espacio estructurado geométricamente, casi abstracto si no fuera por algunos árboles ardiendo o algunas líneas representando la lluvia, la composición está organizada alrededor de rayos de luces de colores que se cruzan. Eso sí, no se ve un humano en todo el lienzo. La humanidad había desaparecido en esos meses. Atardecer. Obra de arte de Félix Vallotton del año 1918. Este talentoso pintor entró a finales del XIX en el grupo de jóvenes artistas llamados nabis que adoraban la pintura de Paul Gauguin.
Gauguin les había mostrado una nueva forma de pintar, radicalmente diferente a lo que aprenderían en una escuela de bellas artes. Colores brillantes sin mezclar directos del tubo, contrastes cromáticos de infarto, sombras de todos los colores menos el negro, subjetividad extrema, gusto por lo exótico. Y también, por supuesto, la influencia de la estampa japonesa. Lo podemos ver en este colorido atardecer. Igual que los japoneses, Vallotton simplifica la naturaleza y la hace plana, para obtener un resultado altamente decorativo. Además, quiere darle a sus paisajes una gran carga emocional, más allá de una representación verdadera de la naturaleza y lejos del contexto topográfico. El paisaje representa una vista del estuario del Sena de la Côte de Grace, un motivo recurrente en la obra del artista, inspirado por sus muchos veranos en Hanfley entre 1910 y 1925. En 2010 un millonario compró este cuadro por 2.434.500 francos suizos. Una locura. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.